¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Martín? Nuevamente en Contracara. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bastante apenado, Martín, bastante apenado. Estos días han sido duros por las cifras no muy alentadoras con el tema del coronavirus, pero también por el fallecimiento de Luis Repetto, ¿no? Un gran gestor cultural Así es. que nos deja. Él ha cumplido una labor muy importante a lo largo de los años para difundir la importancia, por ejemplo, de los museos, ¿no? Acá en el Tanta Perú. impo- Tan necesarios, ¿no? Ahora mismo en el Perú, donde los museos tienen que, de alguna manera, en algunos casos, pues transformarse. Repetto era un hombre clave para todo eso, ¿no? Sí, él, no me quiero olvidar, durante muchos años ha sido director del Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero de la Así es. Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una lástima que haya ocurrido. Lucho, como vuelvo a repetir, era una persona que estaba comprometida, básicamente, con este Ujú. tipo de proyectos, pero no solamente comprometida a un nivel laboral, sino a un nivel personal, que eso era lo que le daba un valor interesante a su trabajo, ¿no? Ujú. Yo he tenido varias oportunidades en las que he hablado con él. Recuerdo una exposición de arte en la Galería John Harriman del Británico, donde había arte colonial e incluso habían muebles de época colonial en la que él era experto. Por ejemplo, las poltronas, ¿no? Las poltronas Fíjate. coloniales. Mm. Sí. Y claro, y de ahí saltaba, por ejemplo, para hablarte sobre los museos que hay en el Perú, diversos museos, como el Museo de Juguete en Trujillo, En Trujillo, claro. Museo de la Marioneta en Cajamarca. Entonces, Por estamos cierto, hablando de alguien que tiene un mundo grande, ¿no? y hablando de Trujillo, un gran amante de la marinera, fíjate, y ayudó mucho a la difusión de este arte, ¿no es cierto? Impulsando además concursos, ¿no? Muy amante de la marinera, y creo que era interesante también destacarlo, ¿no? Un tipo polifacético, realmente una enorme perda para la cultura peruana. Sí, un historiador notable. No hay que olvidar sus programas en RPP, Así es, y en TV Perú ¿ya? también, ¿no? Y en TV Perú, sí. Así es, Sí, que así desde es. Contracara, desde esta casa de estudios que es la Universidad de Ciencias Aplicadas, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, extendemos nuestras condolencias a sus Sin familiares. duda, sin duda. A sus familiares y, por supuesto, a todo el mundo cultural del Perú. Y, por cierto, Manuel, al final del programa, Mauricio Novoa, que es decano de Artes Escénicas de la UPC, nos va a dejar un mensaje justamente en homenaje a Luis Repetto. Bien, Martín, es importante poder manifestar justamente palabras, ¿no? De Sí. homenajes a personas que han contribuido al Sin país. duda, sin duda. Pero, en fin, en el programa de hoy también, Manuel, tenemos a Luis Suárez, ¿verdad? Coordinador de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la UPC, que nos va a Ujú. comentar sobre la coyuntura sanitaria que estamos pasando, no solamente en el Perú, en todo el mundo, y creo que va a ser bien interesante hablar con él, ¿no? Y cómo la ve él desde su lado, de su espacio de científico, ¿no? Claro, Porque claro. una cosa es que hablen los políticos y otra cosa es que No, hable un no, médico sí. y con fundamentos nos explique qué medicamento puede ser viable, qué medicamento no puede ser viable. A propósito, pues, de estas polémicas recientes que han habido con una serie de medicamentos que están entredicho por parte de la Manuel, OMS, ¿no? que los políticos se dirigen a lo suyo, que no hablen de temas Sí. médicos, ni recomienden medicinas, ni comenten, ni nada, que esos ocupen, como tú dices, profesionales como el doctor Luis Suárez y por supuesto muchos más que se están Ujú. esforzando muchísimo en nuestro país para sacar esto adelante, ¿eh? Sobre todo con todas las precariedades que tenemos nosotros acá en el país, Así es, así es. ¿no? Y luego, Manuel, también vamos a tener a Rosana Chandía, directora de la carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC, porque creo que es una gran noticia, porque la próxima semana vamos a tener a un gran periodista estadounidense en una presentación virtual, por supuesto, Jeff Jarvis, ¿no es cierto? Ujú. Un hombre muy conocido y que nos va a hablar de temas, por supuesto, relacionados al periodismo, pero también a la tecnología. Así es. Las plataformas digitales que pareciera que todavía algunos colegas le tienen un poco de reticencia, pero que definitivamente son el espacio en el cual el periodismo se va a seguir desarrollando y donde vamos a Así encontrar es. alternativas para justamente fortalecer ese desarrollo, ¿no?
Así es, Manuel. Así que nada, te propongo que empecemos a ver la primera entrevista con el doctor Luis Suárez, que nos va a dar y nos va a esclarecer muchas cosas relacionadas con el COVID-19. Ok, Martín, entonces escuchemos al doctor Luis Suárez. ¿Qué tal, amigos? Ahora estamos en presencia del doctor Luis Suárez. Él es coordinador de salud pública e investigación de la Escuela de Medicina de la UPC. Con él vamos a conversar acerca de los avances y también de las limitaciones que estamos teniendo en relación al coronavirus, una pandemia que azota al mundo entero, pero que en nuestro país hay ciertas particularidades que queremos compartir con el doctor para poder ver qué tipo de salidas vamos a ir teniendo en el transcurso de este mediano plazo. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes, por la doctor. invitación para conversar con ustedes. Buenas tardes. Doctor, en principio con Martín queríamos saber de parte de usted qué balance podría identificar desde la cuarentena que se inició en marzo hasta estos días, ahora en junio. Es decir, hemos tenido una serie de problemas, por ejemplo, en Loreto, donde la pandemia se está acentuando básicamente por problemas preexistentes relacionados a lo social, en Lima igual y en otras partes del país. Sin embargo, desde el punto de vista médico, considerando las medidas protocolares que el gobierno insiste en que se cumplan, ¿usted cómo vislumbra un mediano plazo? Sí, gracias por la pregunta, es muy importante. Bueno, a ver, vayamos por partes. Estamos frente a una enfermedad que se transmite persona a persona a través de los virus que salen en las micro gotitas de saliva, al toser, al estornudar, al reír, al cantar, pueden salir. Entonces, la única manera de contagio es persona a persona. Es estando una persona infectada cerca de otra persona que no está infectada y es la única forma de transmitir. Entonces, la única medida que nos queda en ausencia de vacunas, que por ahora no las tenemos, es lo que se llama el distanciamiento social. El mantenernos alejados una persona de otra para evitar el contagio. Ahora, este distanciamiento hay que entenderlo en tres niveles. El primer nivel de distanciamiento es el que yo como persona puedo realizar porque me he convencido, porque entiendo la manera de que se transmite la enfermedad. Entonces, si tengo que salir de la casa, mantengo la distancia con otra persona, no voy a aglomeraciones. Si estoy en la cola de un banco del mercado, respeto la distancia, no me detengo a conversar con un amigo, no me voy a una reunión así con mis amigos, con los patos en cualquier esquina. O sea, es lo que yo como persona puedo tomar decisiones y protegerme a mí y proteger a los demás. El segundo nivel es todo lo que yo puedo normar o establecer ciertas reglas. La suspensión de clases en la universidad, la suspensión de clases en los colegios, limitar el aforo en los mercados, suspender eventos públicos, etcétera. Todo lo que yo pueda normar para evitar aglomeraciones de personas donde se pueda transmitir la enfermedad. Y el tercer nivel es el confinamiento. Acá en Perú le hemos llamado la cuarentena, es decir, todos se quedan en su casa, el toque de queda, o sea, todas las medidas restrictivas que se pueden dar con fuerza, por decirlo así, exigiendo el cumplimiento. ¿Qué ha pasado? Su pregunta me dice, ¿qué pasó en Iquitos? ¿Qué está pasando en Ica, que tiene una grave epidemia, etcétera? La medida ha protegido a los que han podido realizarlo. O sea, la gente que se ha quedado en su casa, que está cumpliendo realmente el confinamiento, esas personas tienen un riesgo casi cero de infectarse porque no se están exponiendo a la calle, al contacto. Lamentablemente, los que se están enfermando son los que continúan saliendo a la calle. Y aquí hay que dividir en dos grupos de personas. Hay un grupo de personas que tiene que salir porque tiene que trabajar, que son las personas que venden en los mercados, los policías, muchos trabajadores que son justamente los que son responsables de mantener la cadena de productos de alimentación, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de personas que por su trabajo tienen que hacerlo, y esas personas que se exponen laboralmente, digamos, tienen que tener la mejor protección posible para evitar eso, ¿no? Lamentablemente hemos tenido, todos los días salen la lista de una gran cantidad de médicos, una gran cantidad de otros trabajadores de salud, policías, ejército, bomberos, etcétera, afectados. Lo que nos quiere decir es que no han estado protegidos adecuadamente.
Lo segundo es las personas que salen a hacer las compras, y como hemos visto en las imágenes de televisión, los mercados populares abarrotados de gente, a una corta distancia, con la mascarilla debajo de la nariz, o personas que tienen que usar transporte público, y lamentablemente los transportes públicos también han ido hacinados, los buses sin ventilación, etc. O sea, lamentablemente se ha seguido transmitiendo la enfermedad porque las condiciones se han dado para que esta se transmita, ¿no? Entonces, esa es más o menos la explicación. Pero ahora su pregunta es muy interesante en la segunda parte, donde dicen, ¿y qué viene ahora? ¿Qué va a pasar? ¿No? Aquí hay mucha incertidumbre, pero lo que hemos visto en otras epidemias es que mientras estamos todos en casa, la epidemia se va a ir disminuyendo poco a poco en la calle con las personas que están expuestas, o sea, lo que llamamos los susceptibles que están en la calle, ¿no? Pero si bruscamente salimos mucha gente, por decir, nos dicen que mañana se suspende la cuarentena y todos salen a la calle, si todavía hay transmisión en la comunidad, las personas tienen riesgo de enfermar y de que nuevamente ocurran casos graves y muertes. Lo que se debe hacer es, en primer lugar, hay personas que son de muy elevado riesgo, como las personas mayores de 60 años, las personas con enfermedades crónicas del corazón, de los pulmones, de los riñones. Ellos no deben salir, ellos deben mantenerse todavía por mucho más tiempo, a pesar que se levanten las restricciones, ¿no? Ellas deberían quedarse porque son las personas que van a ser las formas graves. Lo segundo es que tenemos que asegurarnos de las otras dos medidas, ¿no? Si en algún momento vamos a tener que levantar la restricción de un confinamiento extremo, como muy bien dice, pues tenemos que asegurarnos que las personas hayan adquirido ese nuevo hábito del distanciamiento de las personas, que tengamos una mascarilla de la mejor calidad posible, que si tenemos que salir a la calle, en primer lugar salgamos lo menos posible, y si tengo que salir, pues no pararme en la esquina con el amigo que encuentro a conversar, ni decir no pasa nada y me reúno con unos amigos en una esquina, o si voy al mercado, hacer las cosas lo más rápidamente posible, sin quedarme mucho tiempo discutiendo con otra persona sobre el precio, etc. O sea, eso todo es organización del sistema de ventas y también de la persona que va, que sea lo más rápido posible. Tenemos que asegurarnos que hayamos entendido el mensaje, el concepto de distanciamiento social antes de levantar la cuarentena y exponernos. Doctor, le agradecemos la respuesta y sobre todo digamos, las recomendaciones, por supuesto. La máxima autoridad mundial en cuanto a sanidad es la Organización Mundial de la Salud. Y francamente, si bien está bastante claro cuáles son las indicaciones, distanciamiento social, no salir, etcétera, etcétera, sí hay algunas dudas que nos gustaría que nos aclarara. Esta misma semana, la OMS, una de las responsables de la OMS, ha señalado que no es tan seguro que los asintomáticos pudieran infectar, ¿no es cierto? Y eso cambia de alguna manera el panorama, porque es algo que no sabíamos. Luego también hay idas y venidas respecto a las mascarillas. Usted, como médico, como profesional de la medicina, ¿cuál es su posición y cómo puede afectar eso a la población no estar muy seguro de lo que está ocurriendo ahí afuera? Y gracias por su pregunta y por su comentario. Es muy importante también tener las cosas claras. Lamentablemente, el vivir en un mundo globalizado tiene muchas ventajas, pero también tiene ventajas cuando los mensajes no se entienden claramente. O sea, una persona habla en el mundo y puede entenderse de diferentes maneras. ¿Qué es lo que sabemos? Les comento qué es lo que sabemos. Hay muchas enfermedades que tienen lo que se llama un espectro clínico. O sea, el espectro clínico de la enfermedad significa que pueden haber formas muy graves de la enfermedad, otras formas que no sean tan graves, otras más leves, y algunas formas que no tienen ningún síntoma, ¿no? O sea, hay toda esa posibilidad que ocurra. Y no sabemos exactamente por qué. Ahora en COVID-19 estamos viendo que las personas mayores hacen formas muy graves, las personas mayores de 60 años, y los niños pequeños, los menores de 10 años, hacen formas muy leves en su mayoría o son totalmente asintomáticos, ¿no?
Lo que se sabe es que la capacidad de contagiar de una persona a otra depende de un factor principal, que es la cantidad de virus que hay en las secreciones, en la saliva de las personas, o sea, la cantidad de virus que hay. A eso los epidemiólogos, los virólogos le llaman carga viral. O sea, ¿qué carga viral tiene la persona en la cantidad de virus que tiene sus secreciones? A mayor carga viral, mayor posibilidad que sea contagioso. Y lo que se ha visto es que las personas que tienen muchos síntomas, los que están muy graves, tienen una carga viral muy alta y son altamente contagiosos. En la medida que los pacientes empiezan a ser más leves, o sea, la carga viral y la capacidad de contagiar disminuye, y en los pacientes asintomáticos la capacidad de contagio es mucho menor. No es cero, no es inexistente, claro, pero es mucho menor en los que tienen libre de síntomas. Entonces, realmente lo que quiso decir la OMS, yo estuve escuchando en la mañana, lo que quiso decir es más importante la transmisión desde aquellos que tienen síntomas, que tienen tos, que tienen un cuadro moderado. O sea, la cantidad de personas que van a contagiar es mucho mayor que la cantidad de personas que van a contagiar los que están libres de síntomas. Realmente es una fracción pequeña. Lo otro que sabemos es cuánto tiempo una persona enferma está contagiando. Eso recién también se está conociendo. Hay un artículo publicado por los españoles que han vivido una epidemia terrible también, pero ellos, por ejemplo, una de las cosas que han identificado es que las personas más graves contagian por mucho más tiempo. O sea, una persona que tiene una enfermedad grave puede contagiar por 3, 4 semanas, mientras que la mayor parte de las personas no contagian más de 2 semanas, los que tienen síntomas, por eso es que se indica 14 días de cuarentena, mientras que los que tienen síntomas muy leves o los asintomáticos solamente son contagiosos por 2 a 3 días, probablemente. Entonces, hay un rango, no podemos clasificar en grupos específicos, pero lo que se sabe es que hay un rango, que los que tienen menos síntomas y los asintomáticos van a contagiar por menos días. Operativamente se ha establecido 14 días, ¿no? Como que es el 95% de los casos va a ser contagiosos 14 días, o sea, 2 semanas después del inicio de sus síntomas, ¿no? Hoy día salió una rectificación de la Organización Mundial de la Salud justamente aclarando esto y diciendo, no hemos querido decir que los contagiosos no son, que los asintomáticos no son contagiosos, sino que contagian mucho menos. ¿Y cuál es la traducción práctica de esto? ¿Cuál es la traducción práctica de esto? Si tengo poco lugar donde poner pacientes en aislamiento, tengo que preferir a los que tienen síntomas que son contagiosos en mayor cantidad de tiempo y más intensamente que a los asintomáticos que van a contagiar menos tiempo y en menor cantidad. O sea, era una cuestión práctica de la logística dirigir a los sintomáticos. Doctor Suárez, eso lo tenemos bastante claro gracias a su didáctica para explicarnos, pero lo que no tenemos muy claro es la falta de consenso de la comunidad científica. Hace unas semanas se armó todo un debate sobre la hidroxicloroquina, que desde Estados Unidos, especialmente desde el presidente Trump, se decía que era una alternativa. Sin embargo, eso fue denostado por la OMS. Sin embargo, hace unos días había un escándalo en España donde se ha demostrado que los estudios que se hicieron para poder desestimar a la hidroxicloroquina como alternativa, en varios de los estudios habían datos imprecisos. Incluso los pacientes no existían. Entonces, a partir de este escándalo, nuevamente surge el interrogante, ¿y este medicamento podría ser una alternativa? Usted, de su experiencia, ¿qué nos podría decir? Ok. Mire, la situación no es fácil. O sea, de saber si un medicamento funciona o no, es todo un proceso que se encuentra establecido. O sea, ¿cómo sabemos que un medicamento realmente funciona, que cura, que salva vidas? O sea, hay toda una metodología científica que ya está establecida, ¿no? Para evitar justamente que observaciones particulares o experiencias de un pequeño grupo de pacientes sea utilizado como una referencia, ¿no? Déjenme explicarle. Hay una serie de metodologías que podemos dibujarla como una pirámide, y la que está en la punta, digamos, es la
la que nos puede dar una mejor orientación de qué tratamiento seguir. Lamentablemente, la que está en la punta es la metodología que se llama metaanálisis. ¿Qué significa un metaanálisis? Un metaanálisis significa analizar varios estudios que hayan intentado demostrar lo mismo. Imagínense que tenemos 20 estudios que han evaluado la efectividad de la cloroquina y entonces en esos 20 estudios vemos que en los 20 los resultados fueron excelentes. Nadie tendría ninguna duda que la hidroxicloroquina funciona perfectamente porque tenemos un metaanálisis que nos lo dice. Más abajo del metaanálisis están los ensayos clínicos individuales, ¿no? Encontramos, hay un estudio que se hizo en España donde funcionó muy bien, hay otro estudio que se hizo en Italia y funcionó también más o menos. Entonces nos guiamos de algunos estudios individuales. Ese es el segundo nivel que se llaman los ensayos clínicos. Más abajo están los estudios cuasi experimentales, que son, por ejemplo, hay un grupo en el Hospital Rebagliati, estamos usando hidroxicloroquina hace un mes y nos va muy bien. Y hemos evaluado los resultados y tenemos un 80%. Pero de repente no hubo grupo control o no hubo una asignación aleatoria de a qué grupo se le da hidroxicloroquina, a qué otro grupo le da otro tratamiento, y entonces la evidencia es de menor calidad. Y más abajo están las opiniones de expertos o los consensos, digamos, que dicen, bueno, hemos tratado ya 50 pacientes y nos ha ido excelente y debemos usarlo, ¿no? Claro, doctor, sí. Entonces, ¿qué pasa? De que estos estudios, si queremos tener metaanálisis, tienen que haber los otros tipos de investigaciones y esto demora. Pero no quiere decir que no se pueda usar. La hidroxicloroquina es un medicamento que se ha usado en el Perú por muchos años y en todo el mundo para el tratamiento de la malaria y tratamiento de algunas enfermedades reumáticas, el lúpulo, la artritis reumatoide, y se conoce que en general es un medicamento bien tolerado y que no tiene muchos efectos secundarios. Si existen, por consenso de expertos, se está viendo las primeras respuestas y aparentemente ayuda en un momento inicial, ese estudio avala que podemos empezar a hacerlo, porque sabemos que se va a demorar. No vamos a dejar que se mueran miles de personas antes de tener el estudio definitivo. Pero digamos, eso tiene que estar prescrito, digamos, por un médico, ¿no es cierto? No por las autoridades políticas de un país, ¿no? Además. Así es. Entonces, en el caso peruano existe una comisión de expertos que asesora al ministro, que son los que están revisando la literatura constantemente, ver qué cosas empiezan a funcionar, porque hay que tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? No podemos decir todavía no hay un metaanálisis, entonces me espero, no. Hay que tomar decisiones en base a la información que se tiene, ¿no? Entonces, este comité de expertos es el que asesora al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud ha sacado un plan terapéutico nacional donde incluye la hidroxicloroquina. ¿Qué fue lo que pasó con la OMS? La OMS está auspiciando un estudio muy grande a nivel mundial, que es el famoso estudio Solidarity, donde Perú también está participando, y en un primer momento estaba la hidroxicloroquina como uno de los medicamentos a evaluar, y después se retiró y después se volvió a colocar, porque la hidroxicloroquina lo que se está observando es que su mayor valor no es cuando el paciente ya tiene una enfermedad avanzada grave, sino más bien en un momento inicial cuando aparecen los primeros síntomas. Por eso regresó la hidroxicloroquina al estudio Solidarity, pero especialmente para pacientes que tienen una enfermedad que recién está iniciando. Y esto es muy bueno el saberlo, porque ahora que se va a aperturar la atención primaria, es un medicamento que se puede manejar ambulatoriamente desde los centros de salud y el objetivo es darlo precozmente a los pacientes en las primeras etapas de la enfermedad. A ver si lo he entendido bien, en la fase inicial del virus podría servir este medicamento. Exacto, es cuando mejor funciona. Tanto la hidroxicloroquina como la ivermectina son medicamentos que al parecer, según las publicaciones que van saliendo, su utilidad mayor es al inicio de la enfermedad, en la primera semana de síntomas. No tanto para casos más graves que ya se producen a la segunda semana de evolución de la enfermedad. Doctor, para última pregunta, por mi parte por lo menos, y le pido por favor ser lo más breve posible, si es que puede. ¿Qué hubiera pasado en el Perú desde el punto de vista médico si es que el Ejecutivo, digamos el gobierno, el presidente Vizcarra, no hubiera mandado el 16 de marzo a una cuarentena? Es muy importante su pregunta también. Hay algunos estudios que
que se han hecho al respecto. El estudio que se hace en epidemiología es lo que llamamos los modelos matemáticos de la epidemia, es lo que llamamos también el contrafactual, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si no se hubiera tomado la medida? Realmente hubiera sido mucho más grave de lo que hemos visto ahora. Si con un 10 a 20% de la población en la calle tenemos más de 5.000 muertos, ahora con las personas en la calle, como sucedió en España o en Italia, la cantidad de muertos hubiera sido mucho mayor. Todos los epidemiólogos estamos de acuerdo en que lo que estamos viendo es algo terrible. Nunca hemos visto una epidemia de tal magnitud. Sin embargo, también somos conscientes que si no hubiéramos tenido la cuarentena, hubiera sido mucho más grande y la cantidad de muertos sería mucho mayor. Es curioso lo que dice, doctor, porque hay ciertas voces, no solamente acá en el Perú, sino en otros países, que consideran que la cuarentena es una medida exagerada, ¿no? Incluso hay países como Japón, donde no ha habido una cuarentena rígida, básicamente han confiado en la actitud y en la disciplina de sus ciudadanos para mantener las distancias protocolares. Incluso en Suecia, pero en Suecia se han arrepentido, ¿no? Sí, claro. Porque Noruega, que tuvo actitudes muy protocolares, muy disciplinadas con sus ciudadanos, han tenido resultados, en todo caso, más positivos. Más bien los suecos han visto números un poco alarmantes para la realidad en que ellos viven. Solamente dos preguntas muy pequeñas, doctor, para poder cerrar con la entrevista, que me parece que pueden ayudar un poco a entender lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. En Italia, algunos científicos están manifestando que el virus ha perdido agresividad. Esto a partir de las investigaciones que están haciendo los pacientes nuevos con el COVID-19. Y la otra pregunta es acerca del medicamento que los rusos ya han inscrito. ¿Qué expectativas tiene también sobre este punto? Sí. Mire, están saliendo noticias permanentemente. Un científico que hace un descubrimiento preliminar lo comunica rápidamente. Lo estamos viviendo, estamos en una era de las comunicaciones en tiempo real. Sin embargo, tenemos que fiarnos de lo que la Organización Mundial de la Salud nos pueda dar como consenso de expertos frente a las noticias. Y yo creo que es muy temprano para decir que el virus ha perdido actividad, como dicen que el virus está envejeciendo. Es muy temprano. Todavía lo que tenemos en Perú es realmente una epidemia en curso. Todavía el número de casos fatales es muy alto. Todos los días tenemos información de nuevos casos fallecidos. En todo caso, o sea, pueden haber cepas de virus en alguna zona que empiece a modificarse, pero no debemos bajar la guardia, ¿no? Si me permite, como un mensaje final, no debemos bajar la guardia. Todavía hay actividad importante del virus. Y respecto a su comentario de lo que pasó en Suecia o en Japón, ellos, como usted muy bien dice, apostaron a la disciplina, o sea, al primer nivel de distanciamiento, que por la actitud de la persona de respetar las normas de distanciamiento se iba a poder reducir la transmisión de las enfermedades. Sin embargo, cada vez conocemos más del virus, todavía no lo sabemos todo, y al parecer el virus puede permanecer en algunos espacios cerrados, como un ascensor. Por ejemplo, si una persona estuvo tosiendo en el ascensor y sale, puede quedar por algún tiempo, que no se sabe exactamente cuándo, entra otra persona y respira, digamos, el virus, o en un transporte público alguien que va tosiendo. Entonces se sabe que es altamente transmisible, y mientras más distancia mantengamos de la otra persona, mientras menos nos expongamos a un ambiente que pudo haber estado ocupado hace poco tiempo por otra persona que está enferma, el riesgo va a ser menor. No hay una receta precisa para qué hacer frente a una pandemia. Estamos actuando por analogía de lo que conocemos de otras enfermedades, sobre todo la influenza, que la conocemos más. Estamos actuando, todavía hay mucho por aprender, no hay un tratamiento específico, todavía no tenemos la vacuna, así que lo único que nos queda sí, es justamente para cerrar, le había preguntado acerca del medicamento que los rusos habían inscrito en la Federación Rusa, y hasta, bueno, también los ingleses también están trabajando, ellos no con un medicamento para tratamiento, sino con una vacuna. Sí, o sea, hay varios tratamientos que se están usando en el mundo. Por ejemplo, aquí en Perú estamos usando ivermectina, que según los primeros reportes va muy bien.
Cuba, por ejemplo, no usa ivermectina, ellos están usando interferón, Sí. que es otro medicamento. Otros están utilizando anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos específicos contra el virus. Hay una serie de medicamentos que, como digo, la OMS, y he revisado hace unos minutos, dice aún no existe un tratamiento definitivo para el control del COVID-19. Sin embargo, permite que los países puedan utilizar los medicamentos que hasta el momento se presentan como buenos candidatos para ayudar a controlar el problema. Es cuestión de estar a la expectativa y que cada país, como lo está haciendo el nuestro, esté analizando permanentemente la nueva información científica que sale para poder tomar las mejores decisiones como país. Bien, doctor Luis Suárez, muchísimas gracias por estar acá en Contracara y habernos dado una información bastante importante. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias, doctor. Bueno, Manuel, entrevista larga primero, pero larga, y sin embargo, sí, tanto que hemos dejado en el tintero, porque hay muchas cosas más de qué hablar. Larga y necesaria. Sí, sí, claro. ¿Ya? Porque había que aclarar asuntos muy puntuales. Por ejemplo, el tema de la hidroxicloroquina, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Que se me hace difícil pronunciar esto al aire. Pero bien, es más, lo estaba ensayando, ¿eh? Estoy ensayando para no equivocarme, inútil, ha sido inútil. Pero es en fin, inútil, la hidroxicloroquina ha entrado en una fase de debate. Ahora te comentaba contigo y con el doctor Suárez todo este escándalo que había en España, a partir de que, bueno, los estudios que se hicieron para denostarla son estudios pues que no tienen muchas bases. Vamos a ver qué dice la contraparte, qué dice la OMS, que a fin de cuentas es la no que sé, tiene que darle el visto y bueno a las es verdad. medicinas para el tratamiento del coronavirus. No, pero no tranquiliza mucho, y esto es un comentario muy personal, ¿no? No tranquiliza mucho los vaivenes, ¿no? Entre OMS, que algunos dicen alguna cosa y luego dicen otra, ¿no es cierto? Sí, Y es verdad. y lo que sucede es que no conocemos este virus realmente, lo estamos descubriendo, ¿no? Los expertos lo han dicho, lo estamos descubriendo, y es normal en realidad que, en fin, que no se sepa con exactitud cómo reaccionar y digamos, cuál es el tratamiento, ¿no? Pero fíjate, es interesante lo que ha dicho el doctor Suárez, que en las primeras fases de este virus se podría tratar con ese medicamento. Pero él es médico. Exacto. No es por político. eso lo hemos entrevistado. Claro, no es claro. político. Por eso lo hemos entrevistado, para que nos aclare, bueno, Así ¿esto es viable, no es viable o en Así qué punto es viable? Sí. Manuel, vamos con la entrevista que también le hemos hecho a Rosana Echandía, porque la próxima semana vamos Viene a tener Jeff Jarvis. Viene Jeff Jarvis. Jeff Jarvis, bueno, viene es una manera de decirlo, o tenemos bueno, va a estar Jeff con Jarvis, nosotros Jeff Jarvis. Pero es una gran de manera oportunidad virtual. es una gran oportunidad para los estudiantes de comunicación y periodismo, de comunicación y para todo el mundo, en realidad, que quiera entrar, ¿no? Pero, sí, bueno, para estudiantes, para durante la profesionales. entrevista, claro, durante la entrevista vamos a poner el enlace para que todos puedan entrar e inscribirse, ¿no? Porque hay un cupo, ¿no? limitado, sí. Claro, así que vamos con la entrevista a Rosana Echandía. Perfecto, vamos. Bien, amigos de Contracara de UPC TV, volvemos al programa y ya estamos con Rosana Echandía, directora de la carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC. Rosana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Contracara. ¿Cómo están, Martín, Manuel? Gracias por la invitación. Rosana, fíjate, la UPC, que por supuesto está trabajando de manera virtual, sin embargo no deja de organizar eventos, charlas, y la carrera de Comunicación y Periodismo está enhorabuena porque la próxima semana, el 17 de junio, tiene un evento en el que tendrá como invitado a un gran periodista estadounidense, y el nombre quiero que lo des tú, por favor. Bueno, es nada menos que Jeff Jarvis, ¿no? Un reconocido y respetado, uno de los más reconocidos y respetados periodistas y profesores de periodismo estadounidenses, con una producción reflexiva sobre la situación del periodismo y el comportamiento de las redes sociales en este momento, que nos cae como anillo al dedo, ¿no? Sí. Porque sabemos que los medios de comunicación están pasando por una situación, como dice el propio Jeff Jarvis, si ya estaban en llamas por el impacto que las redes sociales tienen en el mundo actual, con el COVID-19
ha sido como echarles combustible, ¿no? Entonces, la situación de los medios de comunicación es seria, ¿no? Es difícil, es complicada. Parece que todos se afanan tratando de buscar una salida, pero pocos la encuentran, ¿no? Precisamente para eso queremos tener a Jeff Jarvis, para que él nos ayude a reflexionar, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser el futuro de los medios de comunicación y en particular del periodismo en los medios de comunicación? ¿Qué nos espera después de esta etapa? Rosana, la presencia de Jeff Jarvis representa también todo un reto para nosotros los periodistas, porque él plantea desde su discurso hay que repensar el periodismo actual. Es decir, ya no utilizar los viejos modelos, incluso o sobre todo los viejos modelos de gestión de negocio, donde rogamos porque caiga la publicidad, ¿no? Él habla mucho, por ejemplo, que en el caso del Internet, donde él tiene mucha fe y básicamente ahí está marcado el destino del periodismo, que no hay que preocuparse por el número de visitas. Él dice hay que preocuparse más bien por la cantidad de minutos en que está la gente en una página determinada, que eso es mucho más útil. Así es. Manuel, tú has tocado varios aspectos claves de la propuesta de Jeff Jarvis, ¿no? Uno de ellos es que las redes sociales no deben ser un enemigo de los medios de comunicación, son más bien una oportunidad, ¿no? Él señala que hay que cambiar la mentalidad y creo que si hasta hace algunos meses o algunos años algunos se resistían a decir que teníamos que cambiar incluso el modelo de negocio, creo que después de esta experiencia que estamos viviendo a nadie le queda la menor duda de que hay que cambiar el modelo de negocio, ¿no? Y algo que a mí me parece fundamental de lo que dice Jarvis, ¿no? Él dice, lo que va a cambiar es el periodismo masivo, ¿no? No va a cambiar el periodismo, no va a cambiar la esencia del periodismo, que es el contar historias, pero ya no podemos aspirar a contar historias a una masa anónima, ¿no? Una masa sin rostro, sino que tenemos que dirigirnos a personas, tenemos que producir información de acuerdo a las personas que nos leen, a nuestros lectores. Es un vínculo mucho más directo con el lector. Eso es muy interesante porque por eso es que para él las redes sociales no son un peligro, ¿no? Sino más bien son un aliado que hay que saber aprovechar. La cosa está en descubrir cómo sabemos aprovecharlo, ¿no? Y uno de sus libros es ¿y Google cómo lo haría, ¿no? Hay muchas cosas que él plantea, ¿no? A Google le sale todo bien, ¿no? Es una empresa exitosa que desde que nació hasta ahora no ha dejado de crecer. Entonces conviene preguntarse, ¿no? Cuando uno emprende algún proceso creativo, qué sé yo, ¿y Google cómo lo haría? ¿No? Entonces tal vez ese sea un ejercicio que también los periodistas tendríamos que hacer, ¿no? ¿Y cómo lo haría Google para tener éxito, ¿no? Para llegar a sus lectores, sin perder la esencia de lo que es el periodismo. O sea, el periodismo no puede desaparecer, ¿no? Sí, dale, Martín. No, Rosana, lo que sucede es que nosotros somos de una generación que hemos sido formados, digamos, por un periodismo tradicional, ¿no es cierto?, que es el que siempre nos gustó. Sin embargo, lo que tú estás mencionando y lo que dice Jeff Jarvis de alguna manera, y yo recuerdo que lo leí en alguna entrevista hace ya mucho tiempo, y él ya lo tenía previsto, y es que el periodista del futuro no solamente tiene que ser digital, sino tiene que tener el alma de empresario, ¿no es cierto? Y eso es lo que tal vez tienen que entender las nuevas generaciones y nosotros mismos, ¿no es cierto? Efectivamente. Y vemos experiencias como esas actualmente, ¿no? Vemos Ojo Público, por ejemplo, que es una experiencia que nació en el Perú, Salud con Lupa, que también nace un poco de Ojo Público, ¿no? Y son emprendimientos y son experiencias de periodismo puro y duro, ¿no? Con un modelo de negocios distinto, con una aproximación a los hechos distintos y con una llegada al público distinta también, ¿no? Y probablemente ese sea el problema de los grandes medios de comunicación, ¿no? Que precisamente como son grandes, no terminan de adecuarse a estos nuevos modelos de negocio, ¿no? La publicidad ya no sostiene más. No, pues, claro. Hay que buscar otras formas otros modelos de negocio que les permitan vivir. Y esas experiencias las están viviendo
medios digitales como estos que he mencionado y muchos más en otras partes del mundo, ¿no? Rosana, tú mencionaste un asunto, un concepto bastante interesante dentro del discurso de Jarvis, que tiene que ver con el trabajo conjuntamente con la comunidad, que eso es lo que diferencia con el modelo anterior. Y eso se Así tiene es. que reforzar, porque la comunidad tiene una serie de necesidades. Y esas necesidades, los medios, los nuevos medios periodísticos tienen que identificarlas o identificarlas para que a partir de eso poder establecer un complemento, un trabajo en conjunto, y no un trabajo divorciado, ¿no? Como el que a veces se realiza, porque uno trata de identificar cuál es el ángulo noticioso, pero no necesariamente esos ángulos noticiosos tienen que ver con las necesidades de una comunidad determinada. Efectivamente. Sí, bueno, digamos que ese es como que ha cambiado el concepto de público objetivo, ¿no? Un medio de comunicación, un periódico, por ejemplo, tiene un público objetivo y se supone que todo lo que trabaja lo trabaja en función de ese público objetivo, que, sin embargo, no deja de ser una masa anónima, ¿no? Uh-huh. Estos tiempos de redes sociales, donde la gente no te lee todo lo que trae un periódico, ¿no? No te lee todo el contenido de un periódico, o no te ve el noticiero completo de un canal de televisión, sino que va sapeando, ¿no? Va saltando. Claro. Y que me interesa ya, esa análisis de público objetivo es mucho más cercano a la comunidad, ¿no? Efectivamente ya no se dirige a públicos objetivos amplios, sino a comunidades específicas, con intereses claramente establecidos. Ahora, interés no significa que vas a satisfacer sus intereses, ¿no? Sino cuáles son los temas que les interesan, ¿no? Y Exacto. de qué temas les vas a informar, o sea, tú vas a informar sobre todo. Algunas comunidades tomarán unas y otras otras, ¿no? Entonces, esa es tal vez el cambio más importante que probablemente tengan que hacer los medios de comunicación, ¿no? Ahora, sinceramente, creo que hasta el momento no se encuentra la fórmula mágica, ¿no? O sea, casi todos los medios de comunicación en el mundo vienen ensayando distintas cosas desde hace varios años. Sobre todo en Y la parte monetaria, ¿no? sí es, ¿no? La parte monetaria es lo que más, más difícil está resultando porque nada parece dar resultados, ¿no? La parte periodística sí hay muchas cosas que vienen dando resultados, pero no es necesariamente la parte económica. Y Uh-huh. un medio de comunicación necesita ser un buen negocio, ¿no? Lógico. Es importante encontrar la fórmula que equilibre la calidad informativa, la calidad del trabajo periodística con que sea un buen negocio que le permita trabajar con independencia, ¿no? Sin tener que esperar nada de otros, ¿no? Además, Jarvis, Rosana decía que tenemos cierto pánico moral a la tecnología, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos pánico a perder, o por lo menos lo digo por mi parte, y no sé si a toda mi generación de periodistas, tenemos pánico de perder el papel también, ¿no? Bueno, ese pánico lo tenemos que perder a la fuerza, ¿no? Si no lo Sin hemos duda. perdido. Esta experiencia de cuarentena, por ejemplo, que vivimos Claro. todos, nosotros también somos periodistas, pero somos docentes, ¿no? Y forzados por las circunstancias, nos hemos visto obligados a dejar la clase presencial, que vendría a ser, digamos, el papel en la mano, ¿no? Claro, claro. Pasar a una experiencia de enseñanza 100% virtual, apoyados en la tecnología, ¿no? Y aprendizajes que no habíamos desarrollado en mucho tiempo porque no lo necesitamos por ese pánico, ¿no? Que no terminamos de admitir. Ahora nos hemos visto obligados a enfrentarlo y la mayoría de los casos hemos superado, ¿no? Hemos encontrado todo lo que se puede hacer gracias a la tecnología, ¿no? Y eso es lo que dice Jeff Jarvis, ¿no? Hay que encontrar las oportunidades, hay que ver cómo lo haría Google, ¿no? ¿Cuáles son las Exacto. oportunidades que te ofrece la tecnología para seguir haciendo buen periodismo? Ahora, si no me equivoco, él dice que lo digital es mejor que lo impreso. Y los que creen lo contrario, a él le hace recordar la época cuando era la transición entre el caballo y el automóvil. ¿Qué es mejor, el caballo o el automóvil? El automóvil, definitivamente. Pero bueno, son retos que nosotros vamos a tener que ir afrontando, porque es lo que nos toca, porque él dice que el futuro hay que construirlo.
y a estas nuevas generaciones también les toca construir un futuro mucho más viable en periodismo. Claro. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, lo que tú dices, ¿no, Manuel? De que lo tecnológico es mejor que el papel, como el auto fue mejor que el caballo, ¿no? No sabemos qué vendrá después, que va a ser mejor Claro. que esto, ¿no? Es parte del avance, ¿no? De las ciencias, de la tecnología, ¿no? Realmente no sabemos qué vendrá después, no sabemos dónde esta aventura, porque yo creo que en este momento estamos en una etapa ya larga, no de ahora, sino que ya viene de hace varios años, ¿no? En una etapa de transición, ¿no? De probar, equivocarte, volver a probar, volver a equivocarte, ¿no? Exacto. En este proceso hay varios que desgraciadamente van quedando en el camino. Y hay otros que van surgiendo, ¿no? Me refiero a medios de comunicación, ¿no? Que van surgiendo. ¿Y por qué? Porque se van sumando a esta nueva manera de llevar la información, pero no solamente, porque eso también lo dice Jeff Jarvis, ¿no? O sea, tenemos que darnos cuenta de que el periodista no solamente lleva información, ya no es solamente un transmisor de información, tiene que darle valor agregado, ¿no? Salud con lupa, por ejemplo, ¿no? Informa de lo que está pasando en relación con el COVID-19, pero también le da un gran valor agregado con una serie de recomendaciones, de declaraciones de expertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya no basta llevar la información, ¿no? Porque es verdad, o sea, tú entras a las redes sociales o entras a Google, ahí probablemente encuentres información del mismo hecho en distintas versiones, ¿no? Sí. Tú tienes que darle un valor agregado, ¿no? Como medio de comunicación, tienes que darle valor agregado y precisamente que está en relación con lo que tú decías, Manuel, que responda a lo que necesita saber una comunidad, ¿no? ¿Qué cosa es lo que esa comunidad necesita saber respecto a este problema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren? Rosana, ¿qué puede esperarse o qué pueden esperarse los alumnos de comunicación y periodismo de la Facultad de Comunicación y por supuesto toda la comunidad universitaria de la UPC y los demás que puedan entrar? ¿Qué se pueden esperar de la presentación de Jeff Jarvis el próximo miércoles 17 de junio? Yo creo que muchas ideas, ¿no? En principio, un eje para la reflexión, ¿no? O sea, estamos a veces tan aturdidos, ¿no? Con todo lo que pasa, ¿no? Se reducen los puestos de trabajo, despiden periodistas, les bajan el sueldo, se cierran algunos medios. Tenemos el caso de Publimetro, si no me equivoco, el Bocón también, Así es, ¿no? Bien, sí. Hay medios que van cerrando, que tienen serios problemas. Yo creo que la presencia de Jeff Jarvis va a ser como un momento de decir, basta, ¿no? A ver, escuché, a ver, ¿qué nos dice este señor que sabe de qué está hablando, ¿no? Que ha reflexionado mucho sobre esta situación, que tiene experiencias en distintas partes del mundo con nuevas formas, nuevos modelos de negocios para la comunicación, ¿no? Y ahí deben surgir, creo yo, reflexiones particulares, ¿no? O sea, sí, detengámonos a pensar. Claro. Porque te digo, particularmente siento que en estos días, sobre todo, muchos medios de comunicación están como tratando de salir adelante, ¿no? Y no encuentran un momento para decir, un momento, pensemos, ¿no? Pensemos, ¿qué hacemos con esto maravilloso que tenemos, esto con tanta tradición que tenemos, esto con tanta historia, con tantos años, ¿no? Con tanta experiencia, además? ¿Qué hacemos con esto, ¿no? Para que se extinga, ¿no? No se puede extinguir, los necesitamos, ¿no? Seguro. Entonces, Sí, yo creo seguro. que Jarvis va a traer algunas ideas interesantes para que cada uno las tome, ¿no? Las tome. Yo me gustaría muchísimo que, bueno, en el caso de nuestros alumnos, nosotros, ustedes y yo, todos somos profesores de periodismo, ¿no? Y creo que nuestros alumnos están muy conscientes de esta situación de cambio de era, ¿no? De cambio de era, de transformación.
y que tienen que prepararse para salir a un mundo periodístico, informativo distinto, ¿no? Distinto a lo que ustedes o yo hicimos cuando hacíamos trabajo 100% periodístico, ¿no? Van a salir bien preparados, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora, en plena cuarentena, los chicos en sus cursos de periodismo han hecho periodismo, ¿no? Tenemos experiencias buenísimas con la revista de Punto Seguido, por ejemplo, pues han trabajado de forma muy buena desde su casa, ¿no? Y creo que ustedes también han entrevistado a alguien de Punto Seguido, si alguien está interesado en saber cómo es, que vean ese programa, ¿no? Porque en verdad los chicos están preparándose para enfrentar esa nueva situación, ¿no? De verdad. Ya saben cómo trabajar así, ya están aprendiendo cómo trabajar y ya tienen conciencia de que pues, no sales de la universidad para esperar irte a sentar frente a una computadora y escribir notas, simplemente, ¿no? Es todo Así el es. concepto diferente, ¿no? Rosana, te agradecemos mucho tu presencia en Contracara. Solo para no olvidarnos, el evento es el miércoles 17 de junio a partir de las 9 de la mañana, ¿no? De Así 9 de la es. mañana a 10:45, si no me 10 y equivoco. 45, sí. Yo les agradecería a ustedes si pueden difundir también el, el QR o el link, el Sí, enlace. Claro, Para que lo las personas pondremos. va a salir, va a salir. ok, para que se inscriban, ¿no? Se inscriban porque hay un espacio limitado, ¿no? Así que no Sí, pues. se inscriban. Muy Es, bien. es toda una Muchas gracias. estrella que nos visita. Muchas gracias, Rosana. Efectivamente, gracias a ustedes. Bueno, Manuel, acabamos de escuchar entonces a Rosana Echandía invitando pues a toda la comunidad de la UPC y especialmente a los estudiantes de comunicación y periodismo a estar en el evento del 17 de junio, el próximo miércoles, evento de Jeff Jarvis, ¿no es cierto? Importante periodista estadounidense. Sí, miércoles 17 de junio, de 9 de la mañana a 10:45 de la mañana. Y hay que inscribirse. Hay que inscribirse, ya acá en el programa se coloca el banner con el link para que vean cuál es y puedan inscribirse porque va a ser importante, es un evento que no se pueden perder, básicamente porque vamos a discutir asuntos que tienen que ver con el devenir de nuestra carrera, nuestra profesión, qué alternativas podemos tener también para repensarla, porque cada cierto tiempo hay que repensar las cosas, más aún cuando hay asuntos que se tienen que resolver, ¿no? Sí, pues hay que repensarlo, hay que replantear un montón de cosas. Hay que replantear un montón de cosas, ¿no? Así que, bueno, creo que la charla de Jeff Jarvis va a ser muy interesante y por eso tienen que inscribirse cuanto antes para tener y no perder un cupo, ¿no? Manuel, bueno, hemos hablado con Luis Suárez y lo de Luis Suárez, que tiene que ver con el COVID-19, también me permite contarte que a fines de julio, principios de agosto, a finales de julio, los últimos días de julio, el viernes 31 me parece, comienza nuevamente la Liga 1, o la Liga 1 de fútbol. Ese es el plan. Ese es el plan. Bajo estrictas medidas de control. Y todos en Lima, además. Es decir, poca gente en el estadio. No, cuando sí. poca gente me refiero a los comandos técnicos. Exacto. Y punto. Se acabó. Y punto, ¿no? Va a ser muy estricto. Va a ser muy estricto. Yo, si quieres que te sea sincero, yo tengo muchas dudas. Sí. Ojalá salga todo bien, pero tengo muchas dudas. Yo creo que no estamos preparados y espero equivocarme francamente. Bueno, el que más bien está contento por esta decisión es Ricardo Gareca, quien ya ha estado reclamando en distintas entrevistas que es importante que los jugadores ya empiecen a entrenar. Sí. Porque las eliminatorias o las clasificatorias se han suspendido por el tema del coronavirus, pero la FIFA en cualquier momento puede estar dando ya su nuevo cronograma. Así es. Y lo que quiere Gareca es que al menos los jugadores estén en un training que les permita pues afrontar este tipo de compromisos y no que estén fuera de forma. A mí me da miedo no solamente la parte de la salud, que por supuesto es más importante que el fútbol y que cualquier otra cosa. Exacto. Sino también si los equipos están listos, ¿no? Es muy complicado. Y va a haber muchas lesiones. Eso está pasando ya en Alemania. España ya empieza, Inglaterra empieza. Ojalá me equivoque, porque yo creo que no estábamos listos. Ojalá me equivoque. Y que vaya todo bien, por supuesto. ¿Sabes qué pasa, Martín? No estamos listos para nada en nada, porque la situación sí, nos ha sobrepasado.
y Sí, hemos claro. tenido que dar cierto tipo de respuestas sobre la marcha con las herramientas y recursos que hemos tenido a la mano. Mm. El fútbol va a hacer lo propio, ¿no? Pero como tú dices, o sea, los protocolos de seguridad tienen que ser muy estrictos para evitar justamente contagios. Así es. Así que nada, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá salga todo bien, por supuesto. Hay que estar atentos también cómo empieza en España, luego cómo empieza en Inglaterra, ¿no es cierto? Que por supuesto Ujú. no nos podemos comparar desde el punto de vista de la infraestructura, cosa bastante No, clara, pero en cuanto a sus procedimientos y a sus protocolos, sí, creo que es un ejemplo a seguir, ¿no? Manuel, vamos terminando el programa. Si me permites un segundito, fíjate, hace un año falleció mi madre, que era muy seguidora de nuestro programa. Y yo sí quiero lo sé, Martín. dedicarle este programa a ella, por supuesto. Es un momento especial. Y luego, antes de terminar, también vamos a dar paso a Mauricio Novoa, Manuel. Sí, Mauricio Novoa, que es decano de la Facultad de Artes Escénicas de la Así es. UPC. Él va a tener unas palabras en homenaje a Luis Repeto, ¿no? Sí, yo creo Quien ha que es de fallecido. justicia. Es de justicia, lo lamentamos mucho, ya lo hemos comentado al principio, y es una gran pérdida para la cultura peruana. Sí, definitivamente es una gran pérdida. Vamos a recordar su legado, que es muy Así importante, es, ¿no? Un sin gran duda. defensor, ¿no? Del arte popular. Él defendía, por ejemplo, a Joaquín López de Antay, que en el año 75 le otorgaron el Premio Nacional, y sectores del arte, del establishment del arte peruanos, se sintieron indignados porque le otorgaron el premio, según ellos, no a un artista, sino solo a un simple artesano. Bueno, dice mucho de él si defiende ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Así que Claro que nada, sí. los dejamos, acabamos el programa, Manuel, y los dejamos entonces con el mensaje de Mauricio Novoa, como tú decías, decano de Artes Escénicas de la UPC. Con nosotros va a ser hasta la próxima semana, Manuel. Hasta la próxima semana, Martín, amigos, un fuerte abrazo. Chao, cuídate. Quisiera expresar nuestras condolencias por el fallecimiento de Luis Repeto Málaga. Lucho fue sobre todo un extraordinario gestor y promoción cultural, cuya labor se extendió en la empresa privada, el ámbito universitario y el sector público. Fue director del INC y creador y director del Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Católica, en donde logró reunir acaso la mejor colección de arte popular que existe en el Perú. Pero sobre todo fue un enamorado de la peruanidad en sus distintos aspectos. Creo que las múltiples manifestaciones de afecto hacia Lucho son un testimonio de su inconmensurable impacto en la promoción de la cultura peruana, pero también en las vidas de quienes tuvieron la suerte de conocerlo. Conocí a Lucho en el Instituto Ribagüero, institución a la cual estuvo ligada por casi medio siglo. Creo que su figura no se entiende sin el instituto, lugar en donde se formó y desarrolló profesionalmente. Y fue precisamente en esa señera casa por la cual tenía una especial devoción en donde lo conocí. Y ahí fue testigo de su desbordante entusiasmo, de su generosidad y de su amor por el Perú. Descanse en paz, querido Lucho.